Buenas tardes, doctor. Me saluda Edwin Patricio Castillo Jaramillo, estudiante de la carrera de Derecho, eh, del paralelo C del primer ciclo. En este caso vamos a hablar sobre la filosofía del derecho. Como introducción tenemos eh, filosofía del derecho positivo. Derecho positivo son los pilares fundamentales de los sistemas jurídicos modernos. ¿Por qué? Porque debido a ello representa un conjunto de normas jurídicas creadas y reconocidas por el Estado para regular la conducta humana dentro de la sociedad. El estudio resulta esencial para comprender cómo se organiza el orden jurídico, de qué manera se establecen los derechos y obligaciones de las personas y cuál es el papel de las instituciones encargadas de, de hacer, cumplir, de organizar las leyes. El derecho positivo jurídico sostiene que la validez de las normas dependen de su creación conforme a los procedimientos legales establecidos y no necesariamente del criterio morales o éticos. El derecho positivo se caracteriza por su obligatoriedad, coercibilidad y de carácter sistemático. También es la norma jurídica que comprende que el derecho funciona como un conjunto organizado de disposiciones que regulan la convivencia humana. Es el mecanismo para la resolución de conflictos. El Estado posee la facultad para imponer sanciones frente al incumplimiento de estas normas, que diferencia al derecho de otros sistemas normativos como la moral o las costumbres. También sería importante hablar en el derecho jurídico positivo que la sociedad obliga a un Estado a cambiar sus normas, sus leyes, para que se ajusten a las realidades actuales, a las vivencias que se está pasando en la actualidad. Por ejemplo, antiguamente, le voy a hablar de mi caso. Por ejemplo, yo soy militar. Antiguamente nosotros nos retirábamos con 20 años de servicio, ya se adquirían los derechos de jubilación, pero el cambio, el mundo moderno, en este caso, la proyección de vida de las personas aumentó. Antiguamente se tenía que, una persona vivía 50, 60 años y se moría, pero ahora el tope de vida aumentó, entonces, por ende, la gente se jubila muy joven y el Estado tiene que mantener mucho más tiempo. Por eso hoy se están creando leyes para regular eso, incrementando los años de servicio para así disminuir la pensión en futuro. Entonces, el derecho positivo en este caso, yo lo que comprendo es que la sociedad le obliga a un Estado a crear las normas, a imponer, se podría decir, sea justa o injustamente, pero como el Estado crea la norma para cumplirla, toca cumplirla. Y de esto también vamos a hablar un poco del derecho naturalista, que es el jus naturalismo, como usted nos explicaba, doctor, y el positivismo. El jus naturalismo en sí ya nace con la persona, son los deberes, son los derechos prácticamente de las personas que por el simple hecho de ser humanos o ser hombres en este caso, ya están adheridos, que son irrenunciables
intransferibles en el tiempo y no prescriben esos derechos. Entonces, el derecho positivo siempre va a la par del jus naturalismo. ¿Por qué? Porque el jus naturalismo obliga a los derechos, al jus positivismo a crear esas nuevas leyes, a crear las normas jurídicas que garanticen, que protejan el naturalismo. Continuando, doctor, con esta pequeña explicación o lo que he comprendido en esta primera unidad, se podría decir, entre la diferencia del derecho positivismo y el jus naturalismo. El derecho positivo son los derechos en una sola norma. Es la separación tangente de la moral. El juez solo descubre y aplica la ley escrita. En cambio, el derecho pospositivismo, el derecho es la reunión de reglas, de ideas principales y de principios morales. Es la conexión rezante entre el derecho y la moral. El juez interpreta, da sus argumentos usando la razón práctica, la razón moral, la lógica. También tiene unas características principales que he logrado comprender que son, es, el derecho positivo es creado por las autoridades competentes, tiene carácter de obligatoriedad, o sea que se cumple sí o no, que es tajante, no tiene cabida a interpretación, se podría decir en este caso, es coercible, que va en evolución, es temporal o cambiante, como le puse el ejemplo que no, no son las mismas leyes del 2008 con las leyes de hoy, 2026. No es lo mismo porque como se ha venido viendo, ha venido evolucionando día a día de acuerdo a la sociedad misma. Busca seguridad jurídica. ¿Qué busca seguridad jurídica? Porque una ley no está aparte, no está sola, siempre va a la par de un reglamento, de la aplicación prácticamente de esta ley y va enlazada con relación a los derechos humanos, a los derechos de los individuos colectivos, a los derechos, como en este Ecuador sostenemos, es plurinacional, pluricultural, entonces siempre va a estar a la par con todas estas, se podría decir, culturas que tenemos nosotros aquí en el Ecuador. Y para culminar, he tomado unos conceptos claves sobre el derecho positivo, que tiene norma jurídica, que tiene validez, que tiene es una estructura jurídica, tiene un sistema normativo. La norma jurídica es la que regula el comportamiento humano dentro de la sociedad. Son prácticamente los reglamentos, estatutos que tienen cada institución, cada sociedad, cada partido, cada grupo de personas, de sociedades, tienen siempre algo que les obliga a cumplir, un reglamento. En este caso, por ejemplo, nosotros, yo que estoy hablando que soy militar, eso tenemos reglamento de disciplina militar. O sea, así es que nos obliga a comportarnos de una cierta manera eh, correcta, se podría decir. La validez, creada conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. La validez es para darle cuánto tiempo tiene las garantías que ofrece a las personas, la durabilidad de esta ley, la estructura jurídica. Es la organización interna del sistema jurídico. Como usted nos decía, la pirámide, primerito está la Constitución, tratados internacionales, convenios, leyes orgánicas, leyes.
ordinarias. Ese tiene un orden, tiene una jerarquía, se podría decir. Entonces, no puede ser una ley más fuerte que la otra, que la Constitución, jamás. Todo está debajo de la Constitución. La coerción es la capacidad del Estado para exigir el cumplimiento de las normas. Un ejemplo claro es cuando nos subieron del 12% al 15% del IVA. ¿Qué pasó? El país se levantó en protesta. Quería que no se aplique eso, pero el Estado, a través de sus fuerzas, como usted dijo, de la autoridad, nos llamaron al frente, ya salieron al paro, la gente manifestó, pero el Estado, con sus autoridades, con fuerza pública, dio la potestad que hagan cumplir eso. ¿Por qué? Y ahí vino la coerción, la coacción, o sea, el choque, se podría decir. Si no fue simplemente con la norma jurídica aplicada, fue con la fuerza prácticamente. Lo obligaron a la sociedad a pagar el 3% más y ahora ya como usted conoce, se paga en todo el 15%. Sistema normativo, conjunto organizado de normas jurídicas que regulan la vida social. Está clarito, como dice, de conjunto organizado de normas jurídicas. Nada es más que la otra. Como le dije, como la pirámide, reglamentos, directivas, estatutos. Entonces, a las personas prácticamente nos dicen qué hacer y qué no hacer. Y cada uno, como se dice, desde el Génesis hemos sido, prácticamente Dios nos dio libre albedrío, pero como seres humanos sabemos lo bueno y lo malo y también aceptar el pecado o la culpa de si es que hacemos algo malo. Como reflexión de todo este estudio que se ha realizado de la filosofía del derecho, de tener ese concepto que me he grabado muy bien, que el derecho positivo, el naturalismo, para mí algo nuevo, sé de dónde nace, por qué nace, cómo se crean. He comprendido bastante en esta unidad, se me ha abierto la mente para seguir aprendiendo, seguir indagando, sacando mis propias conclusiones con el tiempo que uno se ha vivido, con lo que se ha pasado, las experiencias propias, experiencias ajenas. Entonces se ve la falta de conocimiento que uno se ha tenido, la ignorancia que se ha tenido frente a la justicia. Entonces yo he comprendido esto, una reflexión que hago, que el derecho positivo es creado por la Asamblea Nacional con perspectiva para mejorar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y también la aplicación de estas nuevas normas jurídicas pueden ser de forma justa o injusta. Es cuanto puedo entender sobre este derecho. Pero es bien cierto que no soy para juzgar quién está creando eh, nuestros derechos, se podría decir, pero doctor, gracias por esta explicación. Espero comprender y seguir aprendiendo de usted.